En este automóvil se pueden derribar paredes, apartar otros autos de la carretera y no preocuparse demasiado por su integridad. Es capaz de desplazarse sobre cualquier superficie sin preocuparse por el estado de la carretera. Posee resistencia y una increíble durabilidad. La construcción que permite tales proezas definitivamente debe tener resistencia y resistencia. Es un trabajador, un guardián de la ley y simplemente un automóvil increíblemente resistente. Ford Crown Victoria. Así es como ya no se fabrican los automóviles. ¿Cómo te imaginas los verdaderos autos americanos? Son enormes barcazas, con suspensión suave, transmisión automática y obligatoriamente un enorme motor V8 bajo el capó. Casi todo esto lo tiene el Ford Crown Victoria, probablemente uno de los autos estadounidenses más inusuales según las medidas europeas. Por primera vez el Crown Victoria, como modelo independiente, apareció en 1991 y ya entonces se destacaba considerablemente. ¿Crees que la atención al automóvil se debía a su diseño avanzado o construcción única? Todo lo contrario. Lo sorprendente era que el automóvil resultó ser lo más simple posible, increíblemente resistente y fantásticamente duradero. Para muchos, será sorprendente el hecho de que este automóvil se construyera sobre un chasis como un vehículo todoterreno. ¿Cuántos automóviles con estructura de chasis recuerdas, excluyendo los todoterreno? Todo el mundo del automóvil ya ha abandonado esta disposición a favor de una carrocería portante, pero Ford decidió seguir por el camino bien establecido. La razón es que esta característica constructiva hacía que el automóvil fuera ideal para algunas agencias especiales, donde se valoraba la resistencia y la durabilidad, y una buena parte de los aficionados al automovilismo en el continente americano en esos días eran bastante conservadores. En otras palabras, apreciaban esa vieja escuela, simple, resistente y para toda la vida. Bueno, y que la estructura de chasis haga que el automóvil sea más pesado, pero al menos es más resistente incluso después de colisiones graves, pero sobre eso un poco más tarde. Pero este automóvil no se destacaba solo por su estructura de chasis. El motor es un trozo de hierro y otros metales que solo se pueden romper colocándolo debajo de una prensa. El V8, poco potenciado de 4.6 litros, entregaba en su versión civil solo 190 caballos de fuerza. ¿Dirás que es poco para un volumen tan grande? Y tendrías razón. Teniendo tales motores, los alemanes o japoneses obtendrían como mínimo 300 caballos de fuerza. Pero aquí hay un detalle. A los estadounidenses les importaba la durabilidad, la versatilidad del motor y su buena capacidad de reparación. Mira bajo el capó. Hay tanto espacio que puedes correr alrededor del motor. Una construcción simple, solo 2 válvulas por cilindro, pero un par motor de 353 Nm permitía que incluso una barcaza de 1.700 kilogramos acelerara de 0 a 100 km por hora en 10.5 segundos. Un consumo de 15 litros por cada 100 kilómetros de gasolina de bajo octanaje, un equivalente aproximado a la gasolina de 92 octanos. La caja de cambios de 4 velocidades que tiene su linaje desde los años 60 era pausada, pero cómoda y absolutamente inmortal. Es más probable que el pomo de camión de una columna de dirección se desgaste antes que el propio mecanismo de la transmisión. Casi lo mismo se puede decir de la suspensión, una suspensión de doble horquilla en la parte delantera y una trasera con puente independiente. Esta estructura y todo lo que la rodea se puede romper si se desea. Por supuesto, pero de inmediato obtendrías el título de el más manazas de América. Bueno, y sobre el interior del Crown Victoria, solo se podía aplaudir. El habitáculo era enorme, incluso según estándares estadounidenses. Y como se esperaba, la longitud del automóvil era casi de 5.5 metros y el ancho casi 2 metros. La mayor parte son los largos compartimentos del motor y del maletero.
El Crown Victoria es un automóvil de 6 plazas completo. Después de todo, en la parte delantera había un amplio sofá, donde en el medio se podía sentar otro pasajero. Este liner era perfecto para viajar con toda la familia, y ninguna minivan podía competir en cuanto a comodidad interior. Todo esto se complementaba con un buen equipamiento con aire acondicionado, elevalunas eléctricos, un buen sistema de sonido y accionamientos eléctricos. Incluso tenía acceso sin llave mediante botones en las puertas. Y cuando conoces el precio, muchos probablemente derramen lágrimas. El Crown Victoria costaba $22,000 en la década de 1990. Por ejemplo, el BMW Serie 5, el Mercedes Clase E y el Audi 100 eran compañeros de clase del sedán estadounidense en ese momento, pero costaban significativamente más. A muchos estadounidenses les resultaban familiares las características estructurales y el increíble carisma del Crown Victoria, por lo que se vendían alrededor de 100,000 autos al año. Y a nadie le importaba que en 1991 algunos consideraran la estructura obsoleta. La resistencia, la falta de pretensiones y la durabilidad de todo esto eran simplemente fenomenales. Pero a los estadounidenses les gusta toda esta simplicidad y rudeza. Y si es así, Ford decidió correctamente continuar. Y después de 7 años de producción de la primera generación, apareció la segunda. ¿Piensas que cambiaron algo en la construcción? Lo mejor es enemigo de lo bueno. El automóvil cambió solo externamente y casi todo lo interno permaneció prácticamente intacto. El mismo motor, la transmisión, la suspensión. Año 1998, al borde del siglo XXI. Casi todos ya tenían motores de varias válvulas. Se estaban introduciendo motores turbo, suspensiones independientes complicadas. Desde hace mucho tiempo, todos tenían carrocerías portantes, por supuesto. Y este automóvil conservó su singularidad. Incluso el principal competidor del Crown Victoria en Estados Unidos, el también con chasis Chevrolet Impala, terminó su trayectoria y la siguiente generación del Impala ya tenía carrocería portante. El Crown Victoria permaneció como el único automóvil de pasajeros no todoterreno con estructura de chasis. Asombroso. A los estadounidenses no les importaba la moda, adoraban su enorme barco. Entonces, ¿por qué a los estadounidenses les gusta tanto este automóvil? ¿Realmente un vehículo con esta construcción puede permanecer en la línea de ensamblaje durante tanto tiempo? Sí, a algunos les gustaba por su simplicidad y la confiabilidad, pero solo los fanáticos no siempre pueden generar ventas tan grandes. Además, incluso la compañía Ford promocionaba activamente sus modelos modernos. El secreto es simple. Por su simplicidad, facilidad de reparación e increíble confiabilidad, el Crown Victoria fue demandado en diversas agencias urbanas, especialmente en la policía. Seguramente has visto este automóvil, si no en persona, al menos en películas, como vehículo policial, así como taxis, vehículos de bomberos y servicios de emergencia. Es el automóvil policial más famoso del mundo. Este robusto automóvil con chasis es capaz de literalmente embestir a los infractores si es necesario. Además de su resistencia, los policías estadounidenses adoraban el Crown Victoria por su indestructibilidad. El Police Interceptor, como se le llama al Crown Victoria de la policía, lleva el término Interceptor, similar a los aviones de combate. Al igual que los aviones de combate interceptores, estos autos pueden perseguir y obligar a los infractores a detenerse durante mucho tiempo. A veces, para lograrlo, recurren a métodos como los que se muestran. Gracias a la estructura de chasis, el automóvil es muy resistente. Es casi imposible doblar el chasis, y los elementos externos de la carrocería se pueden reemplazar fácilmente. El Crown Victoria puede resistir incluso a los todoterrenos de los infractores, ya que pesa alrededor de 2 toneladas con todas las modificaciones policiales. El Interceptor se modifica en la fábrica, con una suspensión más reforzada en comparación con los autos civiles. El automóvil es un poco más rígido,
se aumenta la distancia al suelo y se mejoran los frenos. La versión policial viene equipada con llantas de acero estampado. Esto hace que el Crown Victoria pueda saltar sobre bordillos, enfrentar irregularidades y rampas de todo tipo. Después de todo, una llanta de aleación podría agrietarse y romperse con este estilo de conducción, mientras que una llanta de acero estampado solo se calentaría y con menos probabilidad perdería aire. El motor del sedán policial se potencia hasta 250 caballos de fuerza. Principalmente gracias al escape adecuado y al software, también se instala un generador más potente y se mejora el sistema de enfriamiento para que el gran sedán pueda soportar fácilmente cargas extremas durante persecuciones. Pero hay otro detalle interesante. Cualquier defensor del aire limpio se pone furioso al ver un gran y sediento V8. Entonces, algunos motores están modificados para funcionar con una mezcla de gasolina y etanol, es decir, para funcionar con alcohol, en proporciones de 15 a 85. Es difícil creer que están vertiendo alcohol en el automóvil en lugar de beberlo. Pero así es, la apariencia del Interceptor es muy distintiva. Un elemento llamativo es el faro buscador controlado desde el interior y el parachoques de empuje. Precisamente este elemento entra en acción si es necesario empujar o sacar un automóvil averiado de la carretera. Y por supuesto, nadie canceló el método del embestir. Se ha utilizado en persecuciones de objetivos tanto pequeños como grandes. En el interior del automóvil policial también hay todo tipo de equipo: computadoras portátiles, dispositivos de comunicación, grabadoras, armas. En lugar de la alfombra en el piso, hay un revestimiento especial llamado Weaving Proof. ¿Adivinas para qué? Correcto, para combatir las náuseas. Un revestimiento antiemético. Se puede lavar incluso con una hidrolimpiadora. El habitáculo está dividido por una mampara masiva y el asiento trasero es duro y de plástico. Al detenido no le preocupa la comodidad si se encuentra en este lugar. En el maletero puede haber clavos, chalecos antibalas, cascos y más armas. Todo esto puede pesar más de 300 kilogramos. Es por eso que la policía de Estados Unidos valora tanto el Crown Victoria. Desde la fábrica están diseñados para soportar tales pesos gracias a su resistente estructura igual. Sin embargo, el automóvil tenía una pequeña desventaja. Si en una persecución intensa, el Crown Victoria recibía un fuerte impacto en la parte trasera, existía un pequeño riesgo de incendio del tanque de combustible. La compañía Ford equipó rápidamente el automóvil con un sistema de extinción de incendios en el tanque, y el problema se solucionó. La reputación del Crown Victoria se mantuvo. Después de todo, la policía era el cliente más importante del automóvil. A los policías estadounidenses realmente les encantaban sus Crown Victoria, ya que la comodidad de usar el automóvil es un criterio importante durante patrullajes prolongados. Con un enorme salón, un cómodo asiento grande, espacio para donas en la consola. Sin esto no hay manera. Un pedal ajustable y un amplio marco de la puerta. ¿Has visto a los policías estadounidenses? Son tipos bastante grandes, y cuando están completamente equipados, la comodidad de entrar y salir no es un detalle menor. Por todo esto, aman este automóvil. Y así, a los propios policías les gustaba totalmente el automóvil. Estaban satisfechos. Anda suavemente, embiste bien, te sientes como un tanque. Durante muchos años no cambiaron la construcción. Solo hubo algunos cambios significativos. Comenzaron a fabricar el chasis mediante hidroconformado, mejorando la dirección para mejorar la maniobrabilidad, y agregaron un sistema especial al eje trasero que mejoró la cinemática de la suspensión. El Crown Victoria continuó sirviendo fielmente a la policía y nadie parecía pensar en cambiar algo. Pero las tendencias modernas comenzaron a interferir en el destino del Crown Victoria. Lentamente, con cada año, la demanda de un sedán resistente comenzó a disminuir. Este diseño se produjo durante casi 20 años, y la plataforma misma en la que se construyó el automóvil tenía 30 años. La construcción rápidamente quedaba obsoleta. No podía competir con los automóviles modernos. Cada vez menos clientes privados compraban un Crown Victoria.
Pero el principal cliente seguía siendo el servicio de taxis y la policía, donde iban prácticamente el 95% de todos los automóviles producidos. Allí donde se valoraba la resistencia y la operación sin problemas, compraban el automóvil. Pero a los clientes regulares ya no les bastaba con tener simplemente un automóvil resistente. Todos querían más comodidades con características modernas, un manejo preciso y contemporáneo, un consumo de combustible razonable y aún más espacio en el salón. Surgió la moda de los crossovers y los todoterrenos. El Ford Crown Victoria ya no cumplía con los requisitos modernos y gradualmente se vendían cada vez menos automóviles. Se acercaba lo inevitable. Y finalmente en 2011 sucedió. Fue despedida con honores en la televisión. Con ovaciones, el último automóvil debía ser enviado a Arabia Saudita, donde aún era muy popular. Se despedían no solo del Crown Victoria, sino también de la propia planta. Después de la finalización de la producción, cerraron permanentemente la fábrica y pagaron a los trabajadores una compensación de $100,000. En esta planta en Canadá, donde se ensambló el Crown Victoria durante más de 20 años, ese día salió el último automóvil del ensamblaje, el último sedán con estructura de bastidor en América. Después de la interrupción de la producción del Crown Victoria, los departamentos de policía resistieron durante muchos años y sin muchas ganas se cambiaron a otros automóviles. Durante otros 5 años, los policías utilizaron este legendario sedán hasta que los últimos automóviles alcanzaron un cierto límite. Luego los vendían en subastas, donde con mucho gusto los adquirían en taxis y particulares. Se podía comprar un Crown Vic retirado de la policía con aproximadamente 200,000 kilómetros por alrededor de $2,500 y se vendían rápidamente. Después de todo, la fama del automóvil reforzado con bastidor para las necesidades policiales iba por delante. Podía seguir funcionando durante mucho tiempo. Pero gradualmente la policía comenzó a comprar automóviles modernos. En lugar del Crown Victoria, llegaron el Ford Explorer, y el Dodge Charger. Buenos autos, nadie lo niega, pero hay un detalle de la vida. Un periodista de la revista Car and Drive estaba preparando otro artículo y se acercó a la calle donde estaban los policías, que por cierto, ya estaban en un Dodge Charger. Les preguntó, ¿qué les parecen los nuevos autos? Uno se puso triste y el otro respondió, bien, pero no es un Crown Victoria.